Ustedes siguen diciendo que mi siervo de Isaías 53 se refiere al Mesías. Sin embargo, cuando leo los capítulos anteriores, veo que el siervo se identifica repetidamente como la nación judía. Isaías 41:8, 49:3 dice, mi siervo eres tú, oh Israel. Lo mismo se ha dicho también en Isaías 44:1, 44:2, 44:21, 45:4, 48:20. He hecho una búsqueda en el libro de Isaías, y he encontrado a muchos otros personajes identificados como mi siervo. Isaías mi siervo, Isaías 20:3, mi siervo Eliakim, Isaías 22:20, David mi siervo, Isaías 37:35, Isaías 42:1 y 3 mi siervo es aquel sobre quien el Señor puso su espíritu. Isaías 49:5 y 6 mi siervo restaurará a los preservados de Israel. Isaías 50:10 mi siervo es aquel cuya voz debe ser obedecida. Isaías 52 y Isaías 53 mi siervo es el siervo justo. El nombre de cada uno de los anteriores no se revela, pero la mejor explicación es, él es el Mesías. Espera un minuto. ¿No dice Isaías 49:3-6 el siervo es llamado Israel? ¿Quién hará volver a Jacob a Hashem, Dios, para que Israel se reúna con él? Déjame decirte esto. América gana 23 medallas olímpicas de oro en natación. ¿Significa que todos, incluidos los adictos a la televisión, en la nación, ganan las medallas de oro? No. Solo Michael Phelps. El siervo que traerá a Jacob de regreso a Hashem es una persona única en Israel. Él es el siervo justo del capítulo 53. Estás diciendo que hay siervos injustos en Israel. Lamentablemente, según el profeta Isaías, Israel fue llamada la nación pecadora. Isaías 1:4 hay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Por otra parte, dentro de la nación de Israel, habrá un justo. Hay una explicación en Midrash Rabbah números 18. El sabio cita Zacarías 6:12. He aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Continúa explicando. Esto se refiere al Mesías, de quien se dice en Jeremías 23:5, levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Jeremías 23:6 dice que Dios llamará al rey Mesías por su propio nombre, Jehová nuestra justicia. Midrash Rabbah dice que el Mesías se llama el retoño. Es el mismo hombre en Isaías 11:1, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Zacarías 6, Jeremías 23, Isaías 11, Isaías 53. Todas hablan del Mesías justo, hijo de David. Entonces, ¿cómo puedo identificar al justo entre los miles en Israel? Comencemos con los patriarcas. Abraham nacido en 1813 a.C. murió en 1638 a.C. Isaac nacido en 1713 a.C. murió en 1533 a.C. Isaac nacido en 1713 a.C. murió en 1533 a.C. David nacido en 907 a.C. murió en 837 a.C. Escribió el hermoso Salmos 16:10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. El mismo rey David murió y permaneció en su tumba. Pero profetizó que uno de sus descendientes, el santo, no será abandonado en el Hades después de su muerte, ni su cuerpo verá corrupción. Entonces, ¿quién crees que es el santo de quien profetizó el rey David? Entre los descendientes de David, había una persona llamada Jesús. Nacido en el 4a. Murió en el año 30 después de Cristo. Fue enterrado en una tumba después de su muerte. Sin embargo, el encierro no funcionó para él. La piedra que estaba puesta a la entrada del sepulcro fue removida. Salió de la tumba vivo. Entonces, ¿qué nos dice la resurrección de Jesús acerca de que Él es el justo de Israel?
En primer lugar, nos dice que su sacrificio es aceptable a Hashem, como dice Isaías 53, agradó al Señor herirlo, e hizo de su alma una ofrenda por el pecado. También reivindica lo que Jesús dijo antes de ser ejecutado. Él dijo: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. También reivindica lo que Jesús dijo antes de ser ejecutado. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Isaías 53:9. Él es el siervo justo de Dios. Entonces, lo que profetizó el rey David en el Salmo 16 se ha cumplido en Jesús. ¿Qué más profetizó el rey David sobre el Mesías? Buena pregunta. El rey David dijo en Salmo 110:1, dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David no ascendió al cielo, pero profetizó que Hashem exaltará al Mesías hasta el cielo y lo hará sentarse a su lado. Dios ha vindicado a Jesús para que sea el Mesías justo, Señor en los cielos. Jesús es el Señor, nuestra justicia. Tengo una pregunta. ¿Cómo se convierte el Mesías en nuestro Señor de justicia? Isaías 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El profeta Isaías pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es el informe del Mesías siendo nuestra justicia. Podemos llegar a ser justos al poner nuestra confianza en él.